Muy buenas tardes, buenas noches en otros lugares que nos ven. En el caso de México, que nos lleva una hora adelante, y Argentina, mi nombre es Moisés Cáceres, de Sociología de la UNA. Estamos muy agradecidos con el equipo de UNA Estudiantes por invitarnos a moderar esta videoconferencia sobre la pandemia y su impacto en la educación superior en América Latina. En esta ocasión, pues tenemos como conferencistas invitados a la socióloga Ana Monzón de Guatemala, a la socióloga Alicia Palermo de Argentina, a la socióloga Carmen Camacho de Costa Rica, al sociólogo Roberto Briceño de Honduras y al sociólogo Rodolfo Bautista de México. Eh, por cuestiones de tiempo, y como en mi condición de moderador, pues resumiremos un pequeño eh, análisis introductorio para poder dar paso a una ronda de dos preguntas que contestarán cada uno cada una de los conferencistas. Muy bien. Viendo como antecedente, de manera introductoria, para la crisis financiera en el 2007, antes, el 40% de los estudiantes estaban matriculados en las universidades privadas en América Latina. Países con una proporción de matrículas en las universidades privadas pues ha variado de país en país. En el caso de El Salvador y Nicaragua, oscila la matrícula entre 40 y 75%. En Venezuela varía entre un 30 al 40%, pero en Argentina, Costa Rica, Guatemala y México varía entre 20 a 30%. En el caso de nosotros, Honduras, varía la matrícula entre el 10 al 20%. Cuba, Bolivia, Panamá y Uruguay, pues menos del 10%. Para contextualizar un poco la educación superior en Honduras, en el 2016 el porcentaje de estudiantes matriculados en universidades privadas incrementó al 38%. Antes de la crisis estaba en un 10 al 20%. Similarmente, en el 2019, al 33.5% de los estudiantes en México que estaban matriculados en universidades privadas. Eso incrementó significativamente en México. América Latina es ahora una de las dos regiones más privatizadas del mundo cuando se trata de la educación superior. Se destaca por el hecho de que en el 2019 el 55% de la matrícula se lleva a cabo en el sector privado. En ciertos países la matrícula en las universidades privadas es tan alta, incluso superior al 70%, como en el caso de Chile, El Salvador y Perú. También observamos que 2 de cada 3 universidades en América Latina son privadas. En este mismo contexto no solo observamos la privatización de la educación superior, sino también notamos la reestructuración de las universidades públicas. Por ejemplo, en el caso de la deshomologación de los ingresos de los profesores para incrementar la productividad académica y la competitividad entre colegas y el incremento de los docentes por hora. La gobernanza y la autonomía, al igual manera que se han reconfigurado. Esto sin duda tuvo impacto en la cogobernanza universitaria. En el caso de nosotros, como un régimen autoritario donde se registran, me refiero al régimen político, la universidad autoritario, donde se registran hasta asesinatos de trabajadores y docentes en la universidad y de procesos judiciales a estudiantes en contra de un gobierno autoritario que superó casi los 100 estudiantes en procesos judiciales. Ahora bien, pasemos a la ronda de preguntas, a la primera ronda de preguntas. Considerando las experiencias de las contrarreformas neoliberales en la educación superior en América Latina, ¿nos pueden compartir sus análisis e interpretaciones o reflexiones sobre la actual crisis agudizada por la pandemia, en particular por el impacto que pueda tener en la educación superior de la región? Vamos a darle participación a la doctora Carmen Camacho, del Colegio de Profesionales de la Sociología en Costa Rica. Y adelante, doctora. Buenas tardes. A ver, no sé si el audio se escucha bien. ¿Se escucha bien? Sí. Sí, sí, está muy bien. Bueno, perfecto. Gracias. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a este foro. En realidad es un tema muy importante que nos atañe a
todos y todas en nuestros países, y preocupante también la condición que estamos viviendo en este momento de confinamiento, este momento de pandemia. Así es que lo que hice fue preparar algunas reflexiones en relación con las preguntas. Vamos a ir tal vez a la primera pregunta. Lo pasamos, por favor. Pasamos ahí están las preguntas que nos acaba de decir compañero Moisés. Y quería como empezar con esta frase de Humberto Maturana en una entrevista que le hicieron en estos días, donde él dice que para definir hacia dónde vamos tenemos que empezar yendo ahora. El futuro no está allá, está aquí y aparecerá de una u otra manera según cómo me conduzco. O sea, mucho depende también cómo veamos esta crisis. En cuanto a la consulta, ¿cuáles son esos cambios que se generaron en la educación superior durante la crisis económica que sufrimos entre el 2007 y 2008? Les puedo decir, me voy a referir más al caso de Costa Rica, pero muchas de estas cosas pasaron en todos los países. Tenemos que, allá en los 80s y 90s, porque tenemos que irnos allá, fue cuando golpearon más las políticas de ajuste estructural, ¿verdad? Que apostaron por la privatización, la reducción del aparato estatal en todos los órdenes. Y en Costa Rica en este momento tenemos 6 universidades públicas y 52 universidades privadas. Tal vez de esas 52 serán unas 7 más o menos, las más importantes, las más grandes, ¿verdad? Y entre las matrículas entre una y otra vemos que no podemos dar datos fidedignos porque las universidades privadas se han opuesto a dar información oficial, no se han transparentado en cuanto a su gestión, pero más o menos algunas estimaciones se supone que tienen una matrícula muy similar a las de las universidades públicas. Entre el año 2000 y el 2010, en Costa Rica tuvimos la suerte de que no todo se privatizó. Se mantuvieron muchas de las políticas universales en los sectores básicos, ¿verdad? Instituciones como en la parte educativa, en salud, en seguridad social, se mantuvieron los sistemas de pensiones, los servicios de agua, luz y telefonía todavía siguen siendo, principalmente están a manos del Estado. Y esto nos salvó la constitución política, porque en la constitución política se establecieron que por ejemplo, que los servicios al agua los tiene que mantener el Estado. Entonces ha habido mucha presión para privatizar, pero ahí se mantuvo por el momento en manos del Estado. Y también en Costa Rica hay una serie de políticas sociales selectivas de protección social que siempre estuvieron ahí, bastante importantes, no se le ha dejado de financiar, pero ahora justo en la crisis, lo vamos a ver más adelante, y en este momento de pandemia es cuando la gente más está recurriendo a estas políticas de protección social, que, que es lo que está salvando y está sirviendo colchón ante la crisis. Tenemos que en el caso de la educación superior también mantuvo el presupuesto, gracias a que la Constitución Política en el artículo 85 establece que debe haber un fondo especial para la educación superior, que lo vamos a ver un poquito más adelante también, más o menos es del 1.4%. Así es que, del PIB, perdón. El 7% se supone que debería de estar dirigido solo a educación en general, y más o menos en este momento tenemos que un 1.4% de ese, en relación con el PIB, está dirigido hacia la educación superior. Entre el 2010 y el 2019, tenemos que las universidades públicas en realidad han estado muy inactivas, ¿verdad? Ha habido una cobertura realmente que se estancó. La educación
el porcentaje de la población de 25 a 34 años con educación superior es muy similar a la de 2009, la de 2009. Y a partir del 2014 vemos que hubo más bien una reducción de la cantidad de personas que se titulan. Las ofertas de las carreras no agregaron gran diversidad al sistema y a las áreas del conocimiento, y vemos que de las 1.341 carreras que hay en las universidades públicas, la mayoría de ellas son carreras que tienen que ver con educación, ciencias económicas, salud y sociales. El 83% de las carreras académicas vigentes no se han actualizado y el 70% está sin cambios. El 37% son del área de las ciencias, de las ciencias, de tecnologías, de las ingenierías y matemáticas, con brechas de género y matrícula y graduación. La siguiente. En un estudio que hizo la Academia de Centroamérica, empezó también desde hace algunos meses, algunos años, a cuestionarse todo lo que es la educación superior, y estudios como estos evidenciaron cosas muy fuertes. Por ejemplo, se dice que en los 15 años del presupuesto universitario creció 10 veces, pasó de 46.426 colones a 478.570 millones de colones. Eso significa alrededor de 840 millones de dólares en el año 2017. Mientras tanto, las matrículas, ¿verdad?, pasaron de 92.000 estudiantes a 108.000. Los graduados en el 2000 eran alrededor de 9.750 y ahora en el 2015 fueron de 15.471. Por otro lado, el Estado de la Nación, que es tiene un proyecto especial dirigido al Estado de la Educación, he tomado gran parte de esos datos, hacen una serie de análisis y donde dice que existen efectos demográficos, fiscales y de mercado que están afectando de alguna manera a las universidades, que el ingreso promedio de los hogares del 20% más alto, por ejemplo, como el de la clase social de los profesionales y empresarios, cayeron en términos reales sus ingresos. Y en las universidades públicas de Costa Rica tienen una eficiencia razonable y una calidad aceptable con grandes oportunidades. En este análisis sobre eficiencia en la educación superior vemos los recursos, cómo se aumentaron, tomando consideración un índice a partir del año 2010 hasta el 2016, que mientras que, lo que les decía hace un rato, mientras está subiendo mucho el costo, ¿verdad? Subió 190 el índice, el índice real en 151. Tenemos que los diplomados, perdón, que la matrícula subió nada más un 15%, mientras que los diplomados y los diplomas otorgados están en 109. O sea, en realidad se ve que hay si lo medimos a este nivel de eficiencia, la educación superior, vemos que en realidad ha habido muchas dificultades porque han habido grandes costos, pero pocos resultados, digámoslo así. En Costa Rica, que les decía que hay 6 universidades, en realidad solo la Universidad Técnica Nacional, que fue la única que se abrió como universidad, parte de los colegios universitarios. Tenemos que la gran parte del presupuesto del FES, de este Fondo Especial para la Educación Superior, lo consume la Universidad de Costa Rica. La UNED, el TEC y la UNA es la segunda, digamos, que es más importante. Tal vez pasemos para adelante un segundito, perdón. Ese era el gráfico que les decía sobre eficiencia de la educación superior, perdón. Y en la que sigue, ahí vemos cómo es que se distribuye entre las universidades los fondos y los recursos. En el caso de Centroamérica, traje la que sigue, por favor. En el caso de Centroamérica, que se ven muy chiquititos ahí los números,
vemos cómo cada país, el gasto en educación con relación al PIB es muy desigual, ¿verdad? Hay países que invierten bastante, aquí empiezan en el año 2000 y terminan en el 2017, están muy chiquitos los números, pero para más o menos que se den una idea, Costa Rica empezó en el año 2000 con un 4.7% de inversión en educación considerando todo, primaria, secundaria, universitaria. Y actualmente más o menos ya anda por el 7.7%. Bueno, en el 2015 y yo creo que ya subió como a 7.9%. Así es que es bastante lo que se invierte en educación. En ese caso le sigue Honduras. A ver, no, perdón. Belice con un 6.7 en el 2015, Honduras con un 6.1% de gasto en educación en relación con el PIB en ese mismo año. Le sigue, a ver, y el promedio en Centroamérica es un 4.8. Y vemos cómo hay países que se han quedado bastante rezagados, como el caso de Panamá, que en este caso en el estudio que hace el estado de la región apenas es un 3.8 en el 2013, no está el dato actualizado. El más bajo, de los más bajos, perdón, porque el más bajo aquí dice Guatemala, un 2.3%. Y en el caso de, ¿cuál me falta? El Salvador, es un 3.5%. Creo que esos datos más o menos nos dan cuánta inversión se está dando en el área y cómo nos muestra cómo también hay un problema de eficiencia de la educación superior que la están utilizando muchos de los grupos más reaccionarios, digamos, de los medios de comunicación para insistir en que se tiene que bajar el gasto en educación superior. En este momento de la crisis, con todo lo que es el proceso virtual, vemos cómo también esto también viene afectando, por eso lo vamos a ver más adelante. Así que le doy la oportunidad a mis compañeras, Ana Silvia, creo que es la que sigue. Gracias. Muchas gracias, doctora Carmen Camacho. Siguiendo con el orden de la participación, pues vamos a darle paso a la socióloga Ana Silvia, profesora de la Universidad de Guatemala, la Universidad de San Carlos, y es presidenta de la Asociación Centroamericana de Sociólogos. Bienvenida, Ana Silvia. Gracias, buenas tardes a quienes pues se han contactado para compartir en este foro. En primer lugar, pues conmemoramos y celebramos el 1 de mayo, el Día de las Trabajadoras y Trabajadores en el mundo, que a pesar de estar con estas restricciones de movilización, pues que estamos confinados y confinadas, pero no calladas. Y es importante continuar también en esa lucha por los derechos laborales de todas las personas y particularmente también de las y los académicos que también somos trabajadoras y trabajadores. Pues en primer lugar también quiero, o en segundo, agradecer este espacio, la oportunidad, ¿verdad?, de conversar sobre una problemática que nos atañe directamente y que le atañe a un importante grupo social. Y yo creo que me gustaría referirme a uno de los temas que se colocaron en la mesa con relación a la privatización y plantear cómo antes del coronavirus ya había una situación compleja como nos lo ha mostrado con esos números y estas gráficas, estas tendencias, Carmen, que muchísimas gracias por ese panorama. Ya era una problemática que venía, ¿verdad? Entonces la privatización, y hay que plantearlo en varios sentidos, en el acceso mismo a la educación superior. En el caso de Guatemala, de la población, digamos, que podría entrar a la universidad, solamente hoy el 2.6% tiene acceso a la universidad, lo cual es bajísimo y tiene congruencia con ese dato vergonzoso que nos planteaba también Carmen del estado de la región,
donde se evidencia que Guatemala es el país que menos invierte en el sistema educativo, en todos los niveles y también a nivel de la educación superior. Entonces, en cuanto al acceso, ha venido, digamos, han venido planteándose una serie de limitantes para el acceso de las y los jóvenes. Recordemos que esta problemática viene de mucho antes, ¿verdad? La cobertura a nivel de la preprimaria y primaria en Guatemala, si bien ha aumentado, todavía tiene limitaciones. Luego, si pasamos a los básicos y al diversificado, que son los niveles anteriores a la educación superior, vemos que ahí hay una disparidad enorme, porque muchos de los niños y niñas que egresan de la primaria ya no ingresan a los básicos, y además la oferta educativa se privatiza. La mayoría de la oferta del nivel de básicos y diversificado es privada. Y eso ya nos coloca una cortapisa para el acceso. Entonces, la privatización se viene dando de hecho en Guatemala de una manera pues galopante, sobre todo en los años 90 para acá. También y bueno, podríamos abundar en muchas cuestiones con el acceso, pero me quisiera quedar con eso. Y nada más también que sí hay una problemática de acceso, sobre todo para la población indígena. Eh, por ejemplo, datos de la Universidad de San Carlos, que es la única que los da con ese detalle, es del total de casi 200,000 estudiantes que tiene la Universidad de San Carlos, solo el 15% son estudiantes indígenas. Cuando en nuestro país el 42% de la población se reconoce como indígena. Entonces hay una brecha significativa. Y también la exclusión por el área urbano precaria, ¿verdad? Y también por el área rural. Me quedaría ahí con esto del acceso. También hay una privatización, de hecho, en cuanto a los contenidos educativos, porque se viene instalando toda una lógica que está vinculada con el sistema neoliberal a nivel global. Entonces, esto es vía todo esto que se empezó ya desde los años 80 con la propuesta de Bolonia, del promover la educación por competencias, y esta idea de la educación por competencias, si bien no es que sea mala por sí misma, eh, pues sabemos que está enraizada en una lógica económica, y en una lógica económica altamente individualista y consumista. Y eso, digamos, choca con la idea originaria de lo que fueron las universidades, sobre todo cuando se dan los procesos de reforma de Córdoba en 1920, cuando se plantea una universidad ya no tan elitista y más cercana a las sociedades. Entonces, ese sería otro aspecto que está vinculado con algo que ya venía de de antes del coronavirus y que se va a profundizar en estos momentos. Y esto también está vinculado con la proyección para qué perfil de estudiante, de estudianta estamos formando y para quiénes, para insertarse en qué ámbitos del mercado laboral, en qué ámbitos de la sociedad. Y ahí pues vemos cómo se empieza a dar también una competencia bastante desleal, diríamos, y muy problemática y tal vez poco abordada entre las llamadas ciencias duras, y lo digo entre comillas, y las ciencias sociales y las humanidades, ¿verdad? Así como cuestiones bastante generales que me parece que es importante analizar con relación a qué tenía antes, y colocar también cómo en Guatemala, desde 1989, cuando teníamos apenas 4 años de haber vuelto a un régimen civil. Recordemos que antes de eso hubo varios regímenes militares, y eso pues también impactó en la universidad. Bueno, en 1989 ya se planteó la primera propuesta de una reforma universitaria, porque ya se estaban viendo estos efectos de la privatización, imagínense desde cuándo, y la respuesta fue represiva.
varios estudiantes asesinados o desaparecidos, secuestrados, y eso cortó las posibilidades durante bastante tiempo, hasta que en el 2010 hay un nuevo rebrote, digamos, de un movimiento estudiantil que toma la universidad con la idea de promover una reforma universitaria, que tampoco tiene éxito. La universidad estuvo tomada más de un mes, pero no se logró realmente llegar ni siquiera a colocar en la discusión universitaria estas problemáticas. Y de nuevo, el año pasado, en el 2019, hubo otra toma de la universidad por más de un mes. Y de nuevo, ¿verdad? Muchos de los problemas son estos que vengo planteando. El acceso, porque la educación superior pública está en un franco deterioro, o lo están sometiendo realmente a un franco deterioro. Esa es la lógica de la privatización, ¿verdad? De ir desgastando, debilitando y colocando en la mirada pública que lo público no sirve, que lo que sirve es lo privado. Entonces, a la par de esto, en Guatemala existen una universidad pública única que está masificada, podríamos decirlo nada más por los números, pero eso ya sería otra discusión. Y hay 14 universidades privadas. La más antigua en 1961 más o menos, y las otras otras más recientes con distintas calidades, ¿verdad? Y ya sabemos que esa lógica de universidades que responden a otros perfiles, a otras proyecciones que no son la formación integral o la formación de un pensamiento crítico. Así que me parece que ese es otro aspecto de antes del coronavirus que se profundiza con estas medidas de excepción, ¿verdad? Que se han venido planteando desde hace 2 meses. Creo que, no sé cómo voy con el tiempo, tú me dices, Moisés, para referirme entonces a cómo en este momento esta problemática, por lo menos en la universidad pública en Guatemala, que se venía colocando con muchísima fuerza el año pasado, que se generaron varios procesos de discusión política entre el movimiento estudiantil, algunos docentes y las autoridades universitarias. Este año, pues, prometía ser un año bastante movido, bastante complejo, cuando a mitad de marzo se, pues el gobierno empieza a plantear estas medidas de restricción. La universidad se suma a esto desde el 14 de marzo, y a partir de ahí lo que plantea como una orientación general es, bueno, ahora todas las clases se tienen que pasar a la modalidad virtual. Y ahí quiero rescatar, ¿verdad? Que tenemos que soy parte de un grupo de universitarias, somos 53, que hicimos este análisis de cómo esa medida no tomó en cuenta para nada el perfil, la situación de miles de estudiantes, y entonces a las brechas de desigualdad que ya existían y que siguen existiendo, se está sumando la brecha digital. Y esto tiene que ver con el acceso, de nuevo, al recurso tecnológico. Solamente, ¿no? El hecho de cuántos de los 200,000 estudiantes de la Universidad de San Carlos tiene acceso a una computadora en exclusiva, acceso a un internet de buena calidad, dado que muchos estudiantes que estudian en las cabeceras departamentales o en los campus centrales regresaron a sus comunidades de origen donde el acceso es muy difícil. Y esto pues nos está planteando una brecha digital. Y también una brecha digital es que profesores y profesoras tampoco tuvieron un proceso de inducción, no tienen las herramientas, si bien, digamos, la tendencia es a la modalidad virtual por muchísimas razones, pues siempre ha habido una resistencia, pero esta pandemia del COVID-19 nos vino a plantear una situación, ahí sí que antes del coronavirus y después del coronavirus. Y después del coronavirus será que la modalidad virtual, por muchísimas razones económicas, de movilización, de que habrá que mantener el distanciamiento social por no sabemos cuánto tiempo,
van a plantearnos que esa va a ser la modalidad, pero necesitamos que esa modalidad sea de calidad. Y creo yo que es uno de los problemas y de los impactos que se está teniendo a nivel de la educación superior, sobre todo pública. No quiero decir que en las universidades privadas no haya esa problemática, pero digamos es lo que observamos en este momento y que tampoco se ha tomado en cuenta que muchísimas de las estudiantes, seguramente que hay pero las y las docentes, por ser mujeres y por el rol asignado de género, están teniendo muchísima más dificultad para vincularse con esta modalidad, porque esta pandemia también le está recargando a las mujeres el trabajo de cuidados, el trabajo doméstico, el teletrabajo, bueno, en este caso sería la docencia, y eso pues le está implicando dobles o triples jornadas en un espacio de confinamiento, lo cual va a tener necesariamente impactos en la salud emocional integral de las mujeres estudiantes o docentes o investigadoras, y son cuestiones que necesitamos que las autoridades universitarias y que también toda la comunidad universitaria empiece a reflexionar, empiece a visibilizar. Me quedaría por ahí, Moisés. Okay. Muchas gracias, profesor Ana Silvia Monzón. Pues hemos visto ahorita dos perspectivas, una de Costa Rica, otra de Guatemala. Ahora vamos a escuchar a Rodolfo Bautista. Rodolfo Bautista es docente de la Facultad de Economía en la Universidad Nacional Autónoma de México y es miembro de la Coalición Trinacional por la Defensa de la Educación Pública, que hemos compartido con ellos en varios espacios, y pues queremos conocer un poco los análisis más allá del norte de Centroamérica. Rodolfo. Buenas tardes. Invitación al equipo de UNA Estudiantes por la participación de los colegas y por poder intercambiar con ustedes algunas reflexiones que hemos tenido. Una parte de hablar del sistema de educación superior en México es complejo por su propia construcción, ¿no? Tenemos universidades públicas, tecnológicas, particulares, y de otro tipo de conformación. A la par de ello, la universidad pública en nuestro país, en México, genera el 50% de la investigación y atiende al 52% de los estudiantes en México, aproximadamente. Con una matrícula estudiantil de cerca de 2.250.000 estudiantes, pues entendemos que reflexionar sobre la educación superior en México es algo muy complejo. Sin embargo, yo considero que la pandemia precipita el estallido de la crisis económica y social que ya veníamos observando y que se venía anunciando desde 2017. En lo inmediato, en materia educativa, evidencia lo que ya comentaban las compañeras, ¿no? La desigualdad, ¿no? Que prima principalmente en la educación en general en México, pero particularmente en la educación superior. Los planes emergentes para evitar que se pierdan los semestres escolares en México han sido difíciles de adaptar y cuando mucho improvisados. Evidentemente, la pandemia toma por sorpresa o mal preparados a las instituciones educativas en México. Impulsados con el propósito de semestre, se apremia abrir la educación en línea, pero no se consideran todas estas contradicciones sociales y económicas que generan las medidas de distanciamiento social ocasionadas para evitar crecimiento exponencial de la pandemia. En México, las llamadas nuevas tecnologías, el gobierno mexicano intenta impartir educación a 36 millones de niños y adultos, pero no considera lo que ya comentaba la compañera que me antecedió, el 64 la brecha digital que tiene el país y que lo podemos ver en que el 64% de la población en México utiliza Internet, pero solo el 52% de la población tiene acceso desde su casa. Si afinamos el análisis e incluimos el área geográfica,
encontraremos que en los estados del norte de México es donde hay mayor cantidad de gente que tiene acceso a Internet, aproximadamente el 80% de la población. Mientras que si volteamos la mirada hacia el sur, veremos una brecha mucho más amplia, que es el 40% de la población tiene acceso. Eso es lo que me parece que evidencia en lo inmediato la pandemia en materia de educación superior. Sin embargo, en el mediano plazo, nos parece, desde la discusión que hemos tenido con compañeros de la coalición, que profundiza y acelera la imposición de la política educativa que impulsan los organismos financieros internacionales en México, y que en nuestro país, particularmente por ser miembros de la OSD, prácticamente lo dictan desde ahí, ¿no? Vemos, no solo a partir de la crisis de 2008, sino desde la llegada del modelo neoliberal en México, una serie de medidas que apuntan a transformar el sentido social de la educación que hay en el país, y que podríamos clasificar en unas 7 más o menos cosas, ¿no? Lo primero que se ha empujado es la diversificación de los tipos de financiamiento educativo, aunque en México en el papel la educación se sigue diciendo que es gratuita. En muchas universidades públicas el cobro de cuotas, el aumento de pagos por otros servicios ha aumentado. Empiezan a aparecer diferentes tipos de instituciones, lo que son colegios universitarios, ciclos cortos de certificación, títulos intermedios, ¿no? Que modifican esta visión general que tenía la universidad pública de ingresar a los estudiantes al amplio conocimiento de un campo específico, para después adecuarlo a procesos donde el propio estudiante define cuáles son las especializaciones que él quiere tener, ¿no? Además de ello, vemos reformas académicas que significan esto también que ya comentaba, ¿no? Acortamiento de carreras, títulos intermedios, la preponderación de títulos de técnico superior universitario, además de el traslado o trasplante de modelos educativos de otros países sin considerar las realidades nacionales. Esto decía la compañera, me parece que es la compañera Ana Silvia, ¿no? O Carmen, no recuerdo bien, sobre la importación o la imposición del modelo por competencias, que en todo caso abre un debate importante sobre cuál es el sentido de la educación. Y por último, hay un proceso importante del discurso de calidad y mejoramiento de la educación, que apunta a que órganos de evaluación externos y pruebas estandarizadas ingresen a las universidades con una fuerte cercanía a imponer las indicaciones o los indicadores del mercado. Todo esto nosotros consideramos que lo podemos ver en 3 dimensiones de la educación superior. Una tiene que ver con los planes y programas de estudio, otra con la forma en que se empieza a discutir la administración de las instituciones de educación superior, y la otra en lo que llaman la gestión del conocimiento, ¿no? O sea, cómo se genera conocimiento y en qué sentido y hacia dónde apunta ese conocimiento para su uso final. Hoy en México se discute una ley en materia de educación superior que tiene una problemática importante. Viene como una propuesta que provenía del gobierno pasado de Enrique Peña Nieto y que se intenta aprobar hoy con la llegada de una nueva administración, como es el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, consideramos que una parte importante de esta reforma en educación superior sigue manteniendo estos elementos con horizonte neoliberal. Pues en la forma en que se ha discutido ha dejado de lado la opinión de académicos, estudiantes, movimientos en defensa de la educación pública, ¿no? Me parece que discutir los efectos de la pandemia tiene que ver con hacer una revisión, al menos en México, de cómo se están dando las transformaciones educativas que transitan o traspasan
más allá de la propia pandemia y de la crisis económica, ¿no? Dejaría hasta ahí mi participación para darle la palabra a los demás compañeros. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodolfo. Pues hemos visto una mirada desde Costa Rica, una mirada desde Guatemala, nos fuimos un poco hacia el norte, una mirada de México. Ahora tenemos como invitada a la doctora Alicia Palermo de la Universidad de Luján y es directora del doctorado de Ciencias Sociales y Humanas, con la finalidad de tener una mirada sudamericana, en este caso pues de Argentina. Bienvenida, doctora Alicia. Buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias por la invitación para participar en esta conferencia. Justamente me es muy grato estar con ustedes en un día como hoy, compartiendo este espacio en el Día de las y los Trabajadores. Bueno, cuando hablamos de la educación superior en América Latina, no estamos refiriéndonos a la privatización, perdón, que es la pregunta que se nos ha hecho. No estamos refiriendo solamente al incremento de estudiantes matriculados en universidades privadas en relación con estudiantes matriculados en universidades públicas, sino que nos referimos también a una multiplicidad de cuestiones que vienen produciéndose en nuestra región con distintas particularidades. Acá viene Ana Silvia Monzón, habló de la reforma del 18 en Córdoba, que impactó mucho en la región, pero sobre todo en la educación superior en Argentina. Pero, como decía, estamos hablando de un modelo de ajuste que se instaló y afectó sobre todo la relación Estado y sociedad, y específicamente en todos los órdenes, no solamente el educativo, pero en el educativo y en la educación superior, de la cual nos estamos refiriendo específicamente, provocó en general un desfinanciamiento a partir de la década de los 80 y de los 90 con más fuerza, y esto desembocó, digamos, también en la necesidad de muchas universidades, de muchas regiones, de buscar financiamiento fuera del Estado, y estos llevaron a el establecimiento de políticas de evaluación externa a la universidad, de modificaciones de las condiciones de trabajo en de los académicos y las académicas, a intentos de restricción del ingreso estudiantil que de todas maneras en Argentina no se han podido llevar a cabo nunca. Y también la inauguración de un intervencionismo del Estado en muchos países de la región en las universidades, limitando también en alguna medida la autonomía universitaria. Digamos, un rol importante en este modelo tuvo justamente el financiamiento dado por los organismos internacionales que otorgaron créditos para lo que fue en la región la transformación de la educación, impactando mucho en las condiciones de funcionamiento de las universidades por medio del dictado de políticas y de legislación específica para el sector universitario, bueno, de normas de calidad, de evaluación de la calidad educativa, digamos, y específicamente de la educación superior, los programas de incentivos, etc. Y la relación también entre la universidad del proceso. En términos de Viadakovsky y Montolongo, se basa en establecer una plataforma masiva de recursos humanos calificados a bajo costo y un ejército de reserva lo suficientemente amplio para su selección, control y rotación. Se trata de dominio intelectual y de absorción del intelecto social
que tiene como objetivo ajustar la formación de productores intelectuales a las necesidades del mercado. Bien, hablando también de la especificidad del modelo de la universidad en Argentina son muchas más las universidades públicas que las privadas. El sistema público en nuestro país es un sistema, digamos, que tiene mucho peso, a su vez es un sistema que es muy valorado. Hay 57 universidades públicas y 42 privadas, pero entre las privadas incluimos también a los institutos universitarios. Se caracteriza por la gratuidad de la enseñanza en las universidades públicas y, digamos, en algún punto, desde las universidades públicas siempre se ha batallado por mantener los valores, los tres pilares fundamentales de la educación y la importancia o el impacto de la educación universitaria en la sociedad. Ahora, para hablar un poco, después yo voy a retomar en la otra pregunta algunas cuestiones más hacia la relación con el coronavirus, pero para hablar un poco del tema de la relación o del contexto del coronavirus, que ha implicado todo este tema de la mercantilización de la educación y también podemos decir del sistema científico, quisiera poner como ejemplo, el tema de lo que se está hablando ahora como necesidad, que es de una vacuna contra el coronavirus, y entonces quisiera referirme acá que justamente, por ejemplo, de las 18 grandes compañías farmacéuticas de Estados Unidos, 15 habían abandonado el campo de la investigación y desarrollo de nuevos antibióticos y antivirales porque no eran redituables. Esto también hay una investigación hecha por unos uruguayos que son Marrero y Mendy, que habla justamente de esta, digamos, podemos decir, como vinculación y dejar de lado aquellas cuestiones que por ahí son más relevantes para, en este caso, las verdaderas necesidades sociales y de la salud. Yo no me quiero extender mucho ahora porque después está la segunda pregunta, entonces dejo lugar a mis compañeros y después profundizo estas cuestiones en la segunda pregunta. Muy amable, muchas gracias, doctora Palermo. Ahora hemos tenido pues la mirada de Argentina, desde México, Guatemala, Costa Rica, y vamos a finalizar con nuestra casa, con la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Para ello hemos invitado. Quiero preguntar si me escucharon ustedes. ¿Sí? ¿Me escucharon bien ustedes? Claro que sí, la escuchamos. Perfecto, gracias. Sí. Ahora vamos a tener una mirada local de parte de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Para ello hemos invitado al sociólogo Roberto Briceño, mi profesor, fue el primer profesor que me dio clases en la carrera de sociología y asesor de mi tesis, y pues es un honor poder compartir este espacio con el profesor Roberto Briceño. Adelante, profesor. Muchas gracias, Moisés. Saludos a todos los que me antecedieron en el uso de la palabra. Me refiero a Alicia, Carmen, Ana Silvia y Rodolfo. Yo abordaré este tema de la crisis en dos sentidos. Lo primero son las complejidades de la crisis. Lo segundo es la relación de estas complejidades de la crisis con los efectos que han producido en nuestros sistemas educativos la aplicación de modelos basados en la estrategia neoliberal de solución a la crisis capitalista y de acumulación precisamente de capital. En la primera valoración que hago de la crisis, considero que la crisis ha roto el velo de lo que habría de entenderse como una crisis con características
de crisis humanitarias. La complejidad de la crisis social se expresa o se manifiesta en desigualdad, discriminación y segregación social. La vulnerabilidad del sistema social y de los sistemas vinculados o relacionados, me refiero al a los sistemas de salud y educación particularmente. La vulnerabilidad humana, la inseguridad humana, el autoritarismo y el control social individual, la aplicación de medios de control que en sociología lo entendemos como biopolítica, es decir, el control social individualizado. Uno observa algunos comportamientos condicionados de quienes asumen la posición de centinelas o policías virtuales para controlar a estudiantes y profesores en nuestros centros universitarios. La ausencia de capacidad del sistema de salud pública por efecto de las políticas privatizadoras. También la importancia del trabajo y la negación impune de los derechos sociales de los trabajadores. La necesidad de solidaridad humana. La contradicción entre la mayor cohesión social que uno esperaría en sentido sociológico en los grupos primarios, me refiero a los hogares y comunidades, frente a la amenaza y la violencia que también es una manifestación de la crisis en los hogares o grupos primarios. También en materia de política universitaria y de atención a la contingencia, imprevisión frente a la contingencia resultado de la ruptura de esta crisis por la pandemia o crisis sanitaria. Esto se vincula con los efectos producidos por la aplicación de políticas basadas en el modelo neoliberal y los programas de ajuste estructural. Prevalece en nuestros sistemas de educación particularmente la racionalidad de mercado. Las universidades, y observo a partir de la descripción y análisis que hacen ustedes que me anteceden en mi participación en este conversatorio, el que las universidades hayan sido reducidas a institutos profesionalizantes de educación superior a nivel de pregrados, grados y posgrados. Uno observa, por ejemplo, el interés primario sobre la titulación o la emisión de diplomas siempre que se intercambian por servicios a interesados o participantes que en su lógica son considerados no como estudiantes, sino reducidos a la condición de clientes del mercado de la educación. La reducción también del espacio público y la ampliación de espacios privados, más a nivel de posgrado, precisamente en la Universidad Nacional, los posgrados son prácticamente privados, costeados casi totalmente por los estudiantes. También se han acentuado las desigualdades en el nivel de educación superior. En Honduras, la tasa de matriculación en el nivel de educación superior oscila entre el 12 y el 15% de los grupos etarios de estudiantes de entre 18 y 24 años. El aumento del número de instituciones privadas, lógicamente, esto no tiene comparación con el caso de Argentina, incluso con el caso de Costa Rica. En el caso hondureño, hay 15 universidades privadas, de 2 que habían antes del inicio de la aplicación de políticas del modelo neoliberal.
y 6 con administración estatal. En la población estudiantil equivale a una cobertura del 63% subsidiada por el Estado, me refiero a las universidades estatales, y 37% atendida por las instituciones de educación superior privadas. En total, el sistema educativo hondureño, me refiero a los niveles básico y medio, atienden solamente el 58% de la población comprendida entre los 5 y los 17 años de edad. El nivel promedio de educación o grado de escolaridad de la población hondureña también probablemente no tenga comparación incluso con nuestro vecino Costa Rica y mucho menos probablemente con Argentina. El grado de escolaridad promedio de la población hondureña oscila entre 6 y 7 años de escolaridad. La gestión curricular en los 3 niveles del modelo del sistema educativo es bimodal. Principalmente la presión que genera la crisis sanitaria hace que las universidades y prácticamente todo el sistema educativo lo pretendan convertir en la modalidad virtual solamente. El 51%, sin considerar, quiero decir, que en el caso hondureño, solamente el 51% de los hogares tienen acceso al uso de Internet. Y entre el 90 y el 95% de los estudiantes, particularmente los estudiantes universitarios, usan teléfono móvil. En el caso particular, yo lo puedo ejemplarizar con mi situación de los grupos de estudiantes que estoy atendiendo en este periodo académico. Aunque se activó la plataforma virtual de acceso y solamente el 49% de los estudiantes que atiendan han podido hacer uso del acceso a la plataforma de educación y la mayoría solamente pueden ser atendidos ya sea por correo o por teléfono. Todo esto deriva en un condicionamiento que es propio del modelo educativo y el carácter tecnocrático de la administración en educación. Prevalece en la administración educativa, y en este caso a nivel de educación superior, la lógica racional de mercado con medición en términos de eficiencia programada. Importa principalmente el número de graduados profesionales por periodo, más que la producción de conocimiento científico. Hay una tendencia a la normalización de la desigualdad y de la exclusión social en educación. Hay un control social individualizado con este sistema tecnocrático. El sistema de control individualizado hace que los estudiantes, incluyendo los profesores, se sientan limitados en su libertad de participación en los espacios universitarios, principalmente en lo referente al gobierno universitario. Excesivo autoritarismo y abolición de los derechos ciudadanos, precarización laboral docente. En la Universidad Nacional de Honduras, en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, la precarización docente está superando ya el 40% de los docentes que
han sido contratados en la modalidad de temporales o por hora. Este es otro de los condicionamientos y control social individualizado que asegura la ausencia de libertad de participación y también ausencia de libertad en las otras áreas de la actividad propiamente de la docencia. Me refiero a la libertad de cátedra. La tendencia a sustituir el trabajo como relación social por el teletrabajo y la ampliación del espacio privado sobre el espacio de la educación pública. Todo esto es un condicionamiento que hace que prevalezca un régimen autoritario, no solo a nivel de régimen político del país, sino todo un condicionamiento precedente de autoritarismo en el sistema de educación superior y de ausencia de participación de los estudiantes en espacios de participación del gobierno universitario. Quedaría pendiente entonces de responder la otra pregunta después de la participación de mis colegas. Muchas gracias, profesor Roberto. Muchas gracias a todos los participantes. Yo sé que han de estar un poco cansados. Sé que muchos de ustedes pues vienen de dar clases. Inclusive vinieron hasta corriendo a tratar de llegar a tiempo para comenzar la videoconferencia. Entonces, esta segunda pregunta pues la vamos a sintetizar, vamos a tratarla brevemente, pero concreto, pues. Sin embargo, mantengan su libertad de poder contestar. Y la pregunta número 2 para poder iniciar esta videoconferencia es, y tiene que ver con el papel de la universidad, de la educación superior en esta actual coyuntura, pero no solo pensando en la coyuntura del coronavirus, pues de la pandemia. Sabemos que la crisis, solo la pandemia la vino a evidenciar, como lo han señalado ustedes. Es una crisis que se viene agudizando a través del modelo neoliberal. Pero, ¿qué consideran ustedes que debería ser el papel de la universidad, de la educación superior en esta actual coyuntura? La doctora Carmen Camacho. A ver, creo que tengo un problema con la conexión. No sé si se me escucha ahí. Escuchamos. Hola. Vamos. Sí, la escuchamos. Bien? Sí, sí. Les pediría que por favor me ponga la selección en la Filmina 9. ¿Dónde quedamos? Estudiantes. Sí, los no estudiantes. Gracias. La que sigue. Esa. Bueno, con respecto a la segunda pregunta, yo la resumí así, como cuáles pueden ser los efectos e impactos que la crisis actual tiene sobre la educación superior en el área, ¿verdad? Básicamente, y para ser puntuales, perdón, esa no es la Filmina, la 9, la anterior. Esa, exacto. Yo lo resumí así. Básicamente tenemos que hay un aumento de la presión dirigida a reducir el gasto en la educación. Yo creo que ya, como lo decían los colegas, viene desde hace rato, pero en esta época pues se está acentuando aún más y sigue latente. En Costa Rica el último año fueron grandes las luchas que se dieron en ese sentido, gran desprestigio de la universidad pública, a los salarios de los profesores, etcétera, etcétera. Esto fue muy fuerte. Hay un crecimiento exponencial de la sobrevaloración de las tecnologías de información y las herramientas tecnológicas con el fin de lograr la virtualización de la educación. Y quería anotar algunos riesgos que esto tiene. Uno, que es la masificación de la educación.
la calidad de la educación, que no siempre es digamos, se cuestiona todo lo que fue la educación presencial y las cátedras y demás, esta educación más integral, más relacionada con todo lo que tiene que ver con el conocimiento teórico, y eso se ha venido también como desprestigiando de alguna manera. Métodos de mediación pedagógica son bastante diversos y experimentales por parte de los docentes, donde muchos de ellos no están capacitados para manejar todas estas herramientas tecnológicas de la mejor forma. Sistemas de evaluación poco eficaces que dificultan las medidas de los aprendizajes. Conversando con algunas estudiantes me decían, por ejemplo, que sencillamente ahora es más fácil pasar los cursos porque se juntan y se copian entre ellos, y entonces ya no preocupa tanto si aprenden o no aprenden, sino si ganan o no ganan el examen o la prueba que pusieron para la evaluación. Hay un cierre potencial de aulas y edificios. Hay un deterioro en las relaciones de profesor-alumno, alumno-profesor, y también un deterioro en las relaciones de los estudiantes entre sí, que esto afecta definitivamente los procesos de aprendizaje. Hay una ampliación de las brechas educativas entre estratos sociales y territorios, que ya los colegas lo comentaron, en relación sobre todo por los el acceso a Internet y la tenencia de computadores o móviles para poder realizar los trabajos. Esta semana, hoy, por cierto, dieron el anuncio de que ya, por ejemplo, la Universidad Nacional de Heredia, aquí en Costa Rica, lo que hizo fue entregar unas tarjetas especiales para el acceso al Internet, y se iban a repartir no sé cuántos miles entre los estudiantes que no tenían acceso a Internet en las zonas más remotas. Y eso que en Costa Rica, digamos, el desarrollo en la parte del ICE, al estar con el Estado, básicamente de todo el territorio nacional tiene acceso a luz eléctrica, a agua, y también tiene acceso a Internet en gran parte, digamos, del territorio nacional, pero se está solucionando con eso. La siguiente, por favor, la siguiente lámina. La otra lámina, por favor. ¿Se escucha? Ajá. ¿Se escucha, por favor? Es que parece que hay un problema de conexión. Sí, sí, sí se escucha, doctora. Bueno, lo que no hicieron fue pasar la lámina. En relación con la pandemia y los efectos que esta tiene sobre la educación superior, también tiene que ver mucho con el mercado laboral. Lógicamente, muchos estudiantes trabajan, sus padres trabajan, hay que pagar la universidad, no todo el mundo está becado. Y en este momento de confinamiento también muchos estudiantes se desplazan a sus hogares, muchos que están lejos de los centros, digamos, de donde están los centros educativos. En ese sentido, digamos, también falta mucha información en relación con los sectores de estudiantes y población más afectada por el desempleo, subempleo y sus familias, ¿verdad? En Costa Rica el Estado, el gobierno estableció reducción de salarios, reducción a media jornada a las empresas. Se estima que se duplicó el desempleo, sobre todo en los sectores más golpeados de la economía, ¿verdad? Como turismo, comercio. Costa Rica depende mucho del turismo, el 8% del PIB es del turismo, por ejemplo. Eso, pues, el turismo está en tasa cero prácticamente, no tiene ningún ingreso el sector turístico. Y con ello todo el encadenamiento de empleos, de alimentos y de personas que trabajan en hoteles y demás. Aumento de tasas de informalidad, ¿verdad? Ya la informalidad que está alta en Centroamérica sabemos que es mucho más alta. En Costa Rica anda por alrededor del 40 y pico %. Los trabajadores independientes y los de por cuenta propia efectivamente se han visto más afectados. En ese sentido, también las becas de los estudiantes, como son escalonadas, no todos están protegidos, ¿verdad? Los sistemas de protección contributiva están tratando de atender financieramente a las familias de menores recursos.
En Costa Rica tenemos becas para estudiantes en condición de pobreza a nivel de escuela y colegio, y las universidades también, pero eso es lo que está sosteniendo un poquito la crisis. Y en Costa Rica no existe tampoco un seguro de desempleo, como entiendo que existe en Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y Uruguay, según un estudio de la CEPAL por ahí que me encontré. Y esto, aunque la constitución política dice que debería existir un seguro de desempleo, pues no existe todavía. A la pregunta 3 todavía no, ¿verdad? Moisés. Sí, doctora, termínela de abordar. La tercera. Sí, para darle participación. Una vez. Sí, sí. Okay. ¿Y cuál es el papel que la universidad debería tener en nuestro país? Dice la tercera pregunta durante esta coyuntura. Pues oportunidad de reinventarse, hay que ver, digamos, esa situación de crisis como una oportunidad que las universidades se reinverten, reprogramen planes de estudios, ¿verdad? Que como les decía al principio, en Costa Rica han estado muy estáticos, muy poquitos se han modificado. Hay que redirigir en las investigaciones y acciones hacia soluciones ante los efectos de la pandemia. Por ejemplo, en el campo de la salud, los laboratorios en Costa Rica están activos en este momento, dando soluciones, que sale todos los días en las noticias algo nuevo que encuentran o que logran hacer en relación con el virus. En ciencias sociales, mi propuesta es que en ciencias sociales tenemos que ser más inventivos también. Todo esto de definir diagnósticos, dónde está ubicada la gente que más afecta, etcétera, debería ser objeto de análisis desde la sociología, la economía, los estudios de administración. En educación hay muchos retos importantes, ¿verdad? En la formación de maestros y profesores con herramientas y tecnologías y conocimientos según programas del MEP. Deberíamos de pensar en las universidades, en ampliar los proyectos de extensión-acción, ¿verdad? Y relacionarlos con los de docencia para capacitar y formar personas desocupadas, subempleadas, especialmente en comunidades vulnerables, excluidas, con el fin de aumentar las posibilidades de integración al mercado laboral en los sectores que se puedan activar. Favorecer el desarrollo de proyectos socioproductivos sostenibles que se conviertan en alternativas de generación de empleo permanente, dar prioridad a la formación de los recursos humanos en áreas del conocimiento que contribuyan a activar los sectores de la economía más afectados por el COVID. Les presento esa gráfica porque por ahí también me la encontré en uno de los estudios donde se muestra cuáles son los sectores de la economía que se ven más debilitados y los que realmente más bien están más fortalecidos. Y creo que esto es un avance como para tenerlo en cuenta también en las áreas de conocimiento que las universidades deberían de estar también atendiendo, dando fuerza. El sector de educación lo vemos ahí con esta flechita. Está medianamente, según este estudio, medianamente afectado, aunque nosotros que estamos ahí trabajando sabemos que hay mucha afectación. Imagínense cómo están los otros, ¿verdad? Seguimos con el que vive. Y en esto de oportunidades ante recomendaciones de los organismos internacionales que los gobiernos de alguna manera están considerando en las medidas de política, yo creo que podemos proponer cosas. Por ejemplo, la CEPAL le recomienda a los países de América Latina que es necesario reforzar los sistemas de protección social para apoyar las poblaciones vulnerables. Pues entonces ahí lo que les decía, en la investigación y la docencia debería de generar más la formación o dirigir la formación docente en ciencias sociales, en metodologías de investigación, de diseño, de gestión y evaluación de políticas, programas y proyectos de protección social. Formar más a la gente en esa línea, digamos, de trabajo. Mi experiencia en la Universidad Nacional, por ejemplo, cuando hubo un cambio de planes de estudios, fue precisamente incorporar este tipo de cursos para que la gente pues fuera más práctica a la hora de poder aportar en instituciones públicas o en instituciones privadas que también requiere de este tipo de formación.
Se deben ampliar los programas no contributivos, dice la CEPAL, como transferencias directas y efectivas a los más vulnerables, prestaciones por desempleo, subempleo y autoempleo, créditos sin intereses a las empresas para que el pago de salarios, los aplazamientos de pago de préstamos, se debe de prestar apoyo inmediato a los trabajadores de las MIPYMES y los bajos ingresos y los del sector informal. Entonces, ¿qué podemos hacer desde las universidades en esta línea? Pues igual, todo lo que tiene que ver con proyectos de investigación, docencia y extensión, aportar información en ciencias sociales y administración pública, donde haya currícula más integrados en metodologías de investigación que se elaboren diagnósticos, estrategias, tanto de organizaciones sociales, estudios de mercado, elaboración de estudios de factibilidad que permita generar proyectos que den empleo para pasar de la informalidad a la formalidad en el nuevo contexto post-COVID. Cosas de estas podríamos empezar a pensar, ¿verdad? Si quiere pasamos a las conclusiones y recomendaciones o todavía no, Moisés. Vamos a tener que sintetizarlo, doctora, por el tiempo. Bueno, perdón. Sí. Entonces, no, sí, aquí básicamente las conclusiones y recomendaciones de mi parte sería que se contribuya desde las universidades con propuestas viables de políticas y proyectos dirigidos a reducir el desempleo y el endurecimiento de las condiciones de mercado que activen la productividad, alianzas estratégicas y solidarias en el país, articular lazos de cooperación entre las universidades públicas y estas con el sector público y el sector privado, potenciar y facilitar el uso de herramientas mixtas para la educación presencial o virtual donde existan capacidades tecnológicas para realizarse, que el sector privado de la educación superior debe ser más transparente, brindar información sobre su desempeño que permita examinar con evidencia su cobertura, eficiencia, calidad y pertinencia, aportar con proyectos de extensión-acción como parte de su responsabilidad social solidaria ante la crisis. Si bien los recursos son escasos y la prioridad es la salud y la educación, el empleo es fundamental para el desarrollo y la sostenibilidad de la construcción, para construir una sociedad más justa, equitativa e inclusiva. Esos son como mis aportes de esa segunda parte. Muchas gracias por la participación. Gracias, doctora Camacho. Muy agradecido por sus valiosos aportes. Por cuestión de tiempo, pues vamos a ir avanzando más rápido. Vamos a darle la participación a la profesora Ana Silvia Monzón de la Universidad de San Carlos de Guatemala para que nos diga sus apreciaciones sobre lo que debería ser la universidad pública en esta coyuntura. Muchas gracias. Sí, me voy a referir básicamente a la universidad pública y que en el caso de Guatemala, pues es la Universidad de San Carlos. Y así como estamos partiendo como de pisos diferentes, ¿verdad? Porque en el caso de Costa Rica ha habido otra historia, es otro contexto. Yo creo que aquí en Guatemala la universidad pública tiene que continuar con el proceso de reforma universitaria que viene siendo postergado desde hace muchísimo tiempo. Y el último intento, digamos, forzado por el movimiento estudiantil, que fue el año pasado, pues no debiera detenerse, porque es en el marco de esa reforma universitaria que se deben replantear todas las problemáticas que ya venían antes del coronavirus, que se plantean ahora y que pues nos perfilan un panorama que ya he también dibujado brevemente. Y en ese sentido, la reforma universitaria tendría que generar la discusión lo más amplia posible, no solamente de la comunidad universitaria, sino también de la sociedad guatemalteca, a través de mecanismos que habría que definir, desde replantearse sus marcos filosóficos, epistemológicos, axiológicos, por supuesto académicos y económicos, porque estamos en presencia de una nueva situación social, económica, política y cultural.
y eso, digamos, le plantea otro contexto a la discusión. Así que yo resumiría, ¿verdad? En aras del tiempo, que necesitamos visibilizar todas estas problemáticas que ya venían y que ahora se agudizan, analizar, proponer y accionar. Y me parece muy interesante, el profesor Briceño, muchas gracias por sus aportes, porque también nos dan luces con relación a ese otro factor que ahora tendremos que tomar en cuenta de cómo nos vamos a organizar, a movilizar y a accionar políticamente, ¿verdad? No solo a nivel del contexto universitario, sino también a nivel social. Lo dejaría por ahí, porque sé que el tiempo se está cortando y me parece bueno, esto da para muchísimo más y ojalá tuviéramos otros espacios para también escuchar otras opiniones. Gracias. Muchas gracias, profesora. De hecho, es un imperativo la reforma. Yo creo que vamos a tener que hablar con el equipo de los muchachos de esta página para que vayamos agendando temas más individuales por país, por universidad, para analizar un poco las situaciones y hacer análisis comparativos sobre los procesos de la reforma. Bueno, los elementos de la contrarreforma universitaria y lo que debería reformarse, hacia dónde debe ir la universidad. Gracias, profesora. Roberto, perdón, vamos a darle la participación al profesor Rodolfo de la UNAM. Rodolfo, cuéntanos. Muchas gracias. Trataré de ser muy breve por las cuestiones del tiempo. Yo creo que un papel fundamental es lo que hagamos hoy en las universidades frente a la pandemia, pese a no poder salir, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la UNAM, algo que se ha abierto como discusión es el sentido de la educación en materia de salud. Tenemos que recuperar en la formación de los médicos una visión social de la medicina, ¿no? Paulatinamente en los programas educativos de la educación de los médicos se ha enfocado a la visión gerencialista de la medicina, donde la lógica no es la salud pública, sino la salud como un negocio para enriquecerse de alguna forma. Eso yo creo que se debe recuperar en la educación superior, que paulatinamente en México nos ha tratado de colonizar mucho la visión gerencialista norteamericana. Y yo creo que ese es un papel que tendría que retomar la educación, la universidad pública. La otra es la discusión en torno a las enfermedades provocadas por los procesos de colonización alimentaria y de consumo de alimentos hiperprocesados. Un profesor de la UNAM, Jorge González, ha estado trabajando esa parte, cómo el proceso neoliberal ha colonizado las dietas tradicionales de nuestros países en Centroamérica, particularmente en México, y la dinámica del capital ha impuesto a través de sus propias temporalidades cómo nos alimentamos, ¿no? En particular, México es un país enfermo, por eso es sorprendente la forma en que se ha contenido la pandemia, un país que tiene altos niveles de personas con diabetes, con hipertensión, no han crecido de manera tan exponencial los contagios. Y esa es una discusión que se abre. Otra cosa que desde las ciencias sociales se abre y que lo han comentado compañeras de los centros de investigación como el CEICH, es la violencia que sufren las mujeres a causa de las medidas de restricción para salir y lo que comentaban ya las compañeras de cuáles son los procesos de doble o triple jornada de trabajo que se acumulan con estas medidas de educación en línea para niños y jóvenes, donde particularmente sobre las amas de casa recae tradicionalmente en nuestras sociedades la educación de los hijos, ¿no? Entonces, ese es otro tema a debatir que las universidades tendrían que plantear. Y todo lo que decía la compañera doctora Carmen Camacho, que es cómo las universidades discuten un nuevo proyecto de desarrollo nacional, una nueva forma de reactivación de la economía. Y a mí en lo particular, algo que me parece importante que tendríamos que estar recuperando es cómo reintegramos a los evidentes procesos de deserción que va a haber en las universidades a causa de la propia contracción económica. En el caso de los grupos que nosotros atendemos en la UNAM, así como lo han dicho mis compañeros que me antecedieron, es que un sector de los estudiantes no asisten a las clases virtuales, y no solo por la brecha digital. Hay elementos mayores como el hecho de que los padres hayan quedado sin trabajo,
integrarse a la vida laboral o buscar las formas de obtener recursos, o procesos en los que los propios estudiantes eran los que se pagaban la universidad y al momento de quedarse sin empleo por la propia sana distancia, como le han llamado en México, los han expulsado de sus centros de trabajo. Entonces yo creo que la universidad hoy se vuelve el centro de tratar de interpretar los impactos de la pandemia y también una necesidad de recuperar el debate público de las universidades, porque al menos en México los medios de comunicación se han visto francamente Se le fue la señal a Rodolfo. O a mí, Kenny. la se volvieron expertos de epidemiología. ¿Me escuchan? Sí. Bueno, Ahora ¿me escuchan? sí, ya, hablando de la brecha digital. Hablando de la brecha digital. Bueno, para no ocupar más tiempo, yo cerraría con esta parte, ¿no? Impulsar una investigación que entienda los estragos de la crisis económica y sanitaria y apuntar a contribuir con ello alternativas para paliar sus efectos. Es cuanto, gracias. Excelente, muchas gracias, Rodolfo. Ahora, a continuación, la doctora Alicia Palermo. Bueno, ¿me escuchan? Porque tengo... ¿Me escuchan? Sí, sí, sí le escuchamos. Sí, Tiene que activar la escuchamos. cámara. Ah, sí. A ver cómo la activo. A ver, sí, ya lo encontré. Okay. Ahí está. Yo estoy, porque no la desactivo a la cámara para que sea más práctico para no interferir, digamos. Bueno, acá estuvimos hablando un poco del panorama de la mercantilización de la educación superior y de la relación de esto con la crisis actual crisis sanitaria que está dada por el tema del coronavirus. Este contexto y esta crisis sanitaria creo que nos lleva a un reto profundo en nuestras universidades, teniendo en cuenta las dificultades también que estamos enfrentando las y los docentes con estas nuevas modalidades educativas que implican, digamos, la virtualidad, como ya dijimos, pero que también implican nuevas pedagógicas, nuevas relaciones pedagógicas que requieren recursos tecnológicos que no están al alcance, como dijimos, de toda la comunidad educativa y que redundan también, como dije, en diferente calidad de los procesos educativos. También quisiera agregar en una sobrecarga de los y las docentes, y acá voy a hablar también, digamos, de una sobrecarga también para las mujeres, porque digamos que en estos momentos en los que sus propios hijos o hijas tampoco están asistiendo al colegio y están las 24 horas del día en la casa, los y las docentes mujeres nos enfrentamos también a estar a cargo de la relación pedagógica con nuestros alumnos, pero también de acompañar el proceso con nuestros propios hijos e hijas en relación con su propia virtualidad. Entonces, yo pienso que este desafío, todo esto que nosotros estamos sobrellevando, nos tiene que llevar, digamos, a revalorizar más la relación de la universidad con la sociedad, pero sobre todo con la sociedad teniendo en cuenta la revalorización de distintos tipos de saberes en la universidad, de un diálogo entre saberes en la universidad, es decir, de un diálogo entre el saber científico, entre comillas, y otros saberes. A su vez también
creo que es importante que tengamos en cuenta un diálogo entre diferentes disciplinas. Acá, en este tema del coronavirus y de la crisis sanitaria que implica el coronavirus, hay, digamos, una revalorización del conocimiento científico y en la resolución de la crisis, y este conocimiento científico no está dado únicamente por el aporte de la biología, por ejemplo, en cuanto a la importancia de un diagnóstico o de la medicina de un diagnóstico y de crear una vacuna contra el coronavirus, sino que los retos y la complejidad de estos retos que nos trae esta crisis sanitaria nos dan cuenta también de la importancia de otro tipo de disciplinas sociales, por ejemplo, para colaborar en la salida de esta crisis. También, digamos, acá tener en cuenta que cuando se habla se ha hablado en este último tiempo, que es el dilema entre la economía y la salud, también que esta crisis nos ha ayudado a comprender que la interrelación que hay, o la importancia de la salud en todo este proceso, en los procesos sociales, en los procesos laborales, en los procesos económicos. Entonces creo que también sería revalorizar, podría decir en síntesis, revalorizar el sistema universitario, el sistema de ciencia y tecnología y su articulación con las necesidades sociales, de salud de la población. Con esto cierro el aporte que creo que tendría que tener esta pandemia en nuestro sistema universitario y científico. Muchas gracias, doctora. Ya para finalizar, pues la última participación con el profesor Roberto Briceño sobre el papel que debería tener la universidad pública en esta actual coyuntura y más allá. Gracias, Moisés. Responder a esta tercera cuestión implicaría hacer dos consideraciones, lógicamente en dos perspectivas. La primera es desde la perspectiva oficial lo que se espera que asumen como desafío, teniendo en cuenta de la descripción y exposiciones anteriores, que la razón predominante, es decir, la racionalidad predominante en educación es la racionalidad del mercado, derivada de todo un sistema estructurado institucionalmente para hacer funcional precisamente las relaciones de mercado. Y la constitución de estructuras tecnocráticas que impiden lógicamente la participación y la reducción de las desigualdades en acceso, permanencia y promoción de los jóvenes estudiantes universitarios. Hay respuestas que, de acuerdo con las presentaciones que he escuchado y con lectura de información, hay respuestas de las universidades que son semejantes en toda la región. Y hay hechos también que nos plantean, o indicadores que nos plantean grandes desafíos que habrá que enfrentar. La otra dimensión de la respuesta tendría que estar relacionada con las posibilidades que tienen los movimientos estudiantiles para recuperar sus espacios de participación en los gobiernos universitarios, que es una de las debilidades institucionales, en este caso de la Universidad Nacional de Honduras. Me refiero a la ausencia de participación de los estudiantes y a la toma de decisiones verticales de las autoridades universitarias, haciendo o bajo consideraciones de homogenización de la población estudiantil sin considerar las situaciones de desigualdad, exclusión y segregación social que se está acentuando con la crisis sanitaria que, como decía al principio, tiene las características de una verdadera crisis humanitaria. La
imprevisión frente a la contingencia, la carencia de medios de bioseguridad y protección, la desigualdad social en el acceso y uso de medios, la exclusión social de la población estudiantil del sistema, los medios, la disponibilidad de medios insuficientes para acceso a los espacios educativos, la estructuración institucional rígida e inflexible, priorizando en los medios más que en los fines. En este caso, la consideración de fines habría que orientarse a el desarrollo de capacidades de las juventudes. Las decisiones autoritarias centralizadas son para ser receptores con características homogéneas, sin tener en cuenta la desigualdad y las diferencias socioculturales de los receptores. Los estudiantes en este modelo institucionalizado, mercado y tecnocrático, los estudiantes reducidos a clientes receptores de decisiones verticales. Es la reducción de sujetos a objetos, o en un sentido, es una relación de poder fetichizado en razón tecnocrática, cosificada e inhumana. La perspectiva de que habría de ser, ya esto en términos de las demandas de los movimientos estudiantiles y de la conciencia crítica universitaria, habría que pensar en acciones que reviertan las políticas basadas en el modelo tecnocrático impuesto, coherente con la institucionalización de políticas del modelo neoliberal. Sostener la bimodalidad, la consideración de que la teleeducación es un medio, no un fin de la educación. La recuperación de los espacios de decisión por los estudiantes y que asuman la condición de sujetos reflexivos participantes. Se necesita ciudadanizar el gobierno universitario, es decir, que los estudiantes recuperen los espacios de participación en los organismos colegiados de la universidad. Recuperar la educación inclusiva como derecho humano fundamental. Programar la participación en la búsqueda de soluciones a los problemas derivados de la crisis. La universidad tiene la responsabilidad de desarrollar la investigación, estudiando para buscar soluciones a los problemas que amenazan la vida y la existencia social humana. La apertura de la universidad al conocimiento de los espacios vividos por las comunidades y las formaciones socioculturales del país. Negarse al cierre social excluyente y reproductor de las desigualdades y de espacios segregados. Asumir que la principal fuente de conocimiento de la universidad habría de ser los espacios socioculturales vividos, vivientes por las distintas comunidades y formaciones sociales que existen en el país y particularmente en América Latina. Estas es una de las dos opciones críticas que habría de asumir los universitarios para realizar una universidad realmente democrática y con capacidad para influir en la reducción de las desigualdades y la exclusión social de las juventudes en el sistema educativo hondureño. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Roberto. Bueno, analizando las distintas ponencias, pues yo considero que así como en Córdoba se rompió las cadenas del oscurantismo y de la época colonial que todavía estaban gobernando las universidades o el pensamiento, el desarrollo del pensamiento. Actualmente las universidades deben de romper las cadenas neoliberales. Un neoliberal que generó universidades con regímenes autoritarios, con regímenes despóticos, que
influyeron en políticas excluyentes y mercantilistas. Entonces, abordar ese elemento desde la perspectiva de la democratización, no solamente del gobierno universitario, o sea, la participación tanto de los docentes como los estudiantes, los administrativos en la toma de decisiones de la universidad, porque hay que entender esto, que la política universitaria determina lo académico, determina el quehacer académico, el desarrollo científico, la vinculación de la universidad con la sociedad, en los problemas reales de la sociedad. No se va a poder lograr todo eso si no se busca la democratización de todos los espacios, no solamente del gobierno, sino del quehacer universitario, del quehacer científico, académico. Es fundamental ir repensando el papel de la universidad en esta actual coyuntura. Ya se demostró ya a lo largo del continente, a lo largo del mundo, del impacto que ha tenido el modelo neoliberal en la desconfiguración de la universidad como tal. Ahora creo que ya es momento de empezar a repensar esta universidad y hacia adentro, hacia la comunidad universitaria, pero con un impacto en construcción con los demás sectores sociales. Es decir, la universidad ya no puede estar aislada dentro de cuatro paredes, sino que debe incluir a los distintos sectores de la sociedad en la construcción de la misma universidad también. Estoy muy agradecido con el equipo de estudiantes pues, por darnos la oportunidad de haber moderado este espacio, esperando pues continúen estos tipos de debates sobre la universidad y agradecido con cada uno y con cada una de ustedes que han enriquecido este debate. Entonces, si gustan, pues algunas palabras ahí de despedida a cada uno y cada una. Carmen. Bueno, empiezo yo, si les parece. Creí que van a darle vuelta y vamos a empezar al revés otra vez. Bueno, muchas gracias a ustedes, más bien a los estudiantes y a los colegas por este espacio. Creo que en este momento tenemos muchos retos. Hay que poner todas las fuerzas y el trabajo dirigido a pensar en esa sociedad y esas universidades que van a tener que configurarse después de la pandemia. Yo creo que nada va a ser igual después de esa pandemia y es probable, ya algunos científicos están anunciando que pueden haber otras pandemias más en adelante, de manera que esto nos va a enseñar posiblemente a generar nuevas relaciones sociales, nuevas formas de entendernos, de reconocernos, y por eso es muy importante lo que hagamos ahora. Es muy importante que en este momento tomemos las riendas como universidades y sumemos más que restar, porque yo creo que aquí tenemos que sumar, todos juntos estamos siendo afectados y todos juntos tenemos que salir de alguna manera y hay que establecer alianzas estratégicas entre universidades, Estado, sociedad, empresas privadas inclusive, porque de todos nosotros depende que esto pueda resultar más bien una oportunidad para ser mejores personas, para ser mejores ciudadanos y ciudadanas, y que ojalá que en esta experiencia nos ayude a repensar mucho desde nuestros hogares, desde nuestras casas, pero sobre todo para reconfigurar un mundo mejor. Gracias. Bueno, pues como decía al inicio, gracias por el espacio, por organizarlo, por colocar en el debate esta problemática que nos atañe directamente a quienes pues, nos hemos vinculado al trabajo académico, a las universidades, también desde nosotros como Asociación Centroamericana de Sociología, y así como también el Colegio de Costa Rica y bueno, todas las entidades gremiales. Creo que tenemos muchísimos retos y quiero tomar una de las palabras que dijo, que colocó Carmen, ¿verdad? Tenemos que reinventarnos y reinventarnos implica muchísimos retos, tensiones. Por supuesto no es fácil, es un camino a mediano y largo plazo,
Hay medidas que habrá que tomar de manera urgente por la emergencia sanitaria y otras que tendremos que ir pensando poco a poco. Posiblemente ni nosotros veremos esos cambios, pero de que tendrá que haber otros modelos educativos a todo nivel y particularmente a nivel universitario, eso seguramente. Estos modelos ya no caben, digamos, en la sociedad. Yo quisiera ser tan optimista como Carmen, pero no lo soy tanto porque creo que posiblemente algunas personas, algunos sectores sí saldrán con otras visiones después de esta pandemia, que además nos vienen preparando, como ya se ha planteado, porque no va a ser ni la única ola de esta pandemia del COVID-19, que posiblemente haya varias, y otro tipo de pandemias también. Bueno, pues así es, las humanas y los humanos somos muy frágiles y muy poderosos a la vez, y creo que ese es el enorme reto que tenemos. Gracias y espero que veamos en una próxima oportunidad. Buenas noches. Bueno, pues yo, igual que mis demás compañeros, agradezco el espacio, agradezco la invitación al equipo de UNA Estudiantes. Yo cerraría diciendo que no solo en las universidades, sino las sociedades en general, tenemos que recuperar nuestro pasado indígena y desde esa visión recuperar nuestro horizonte de región mesoamericana. Y a partir de ahí también pensarnos desde una visión que aspire a una educación que no descolonice, que rompa con la dependencia económica, que rompa con la dependencia tecnológica y cultural, y que avancemos hacia una nueva forma de pensar lo social. Yo creo que la crisis nos pone en esa gran pregunta, ¿no? La visión del patrón de acumulación ya no está agotado, el neoliberalismo, y tenemos que pensar una nueva forma de organización social. Muchas gracias. Sí, yo por mi parte, como dije al principio, agradezco muchísimo la oportunidad de haber estado aquí. Me gustó muchísimo compartir con todas y con todos ustedes. Es cierto, creo que tenemos que estar muy pendientes, así como nosotros estamos esperando estos cambios tan positivos, hay otros sectores que están tratando de aprovechar estos cambios para profundizar, digamos, estas consecuencias neoliberales que estamos teniendo en la actualidad. Creo que esta es una oportunidad muy importante para rescatar el lugar de la universidad pública, rescatar el lugar de la ciencia, rescatar este espacio de diálogo entre distintos saberes y en definitiva, conformar una sociedad más justa y equitativa. Gracias a todos y a todas. Muchas gracias. Ha sido un gran placer compartir con ustedes, con Carmen, Alicia, Ana, Rodolfo, y sobre todo el espacio creado por UNA Estudiantes, que nos permite ampliar el panorama de la visión que tenemos, en este caso, de la educación de la educación superior en América Latina, los modelos de desarrollo y acumulación capitalista y las perspectivas, pensando en alternativas que se convertirían en desafío de los movimientos sociales y particularmente de los movimientos estudiantiles de América Latina. En este sentido, me pareció importante valorar el hecho de que de las presentaciones o el intercambio que hemos tenido en esta tarde, uno observa que a pesar de tener características comunes las sociedades de América Latina, hay también en este caso en los sistemas educativos marcadas diferencias. Gracias por los aportes, particularmente de las colegas y el colega Rodolfo, de compartir información de la situación de la educación superior en relación con la crisis y la
alternativa a la crisis que se plantea en la razón de mercado, en la razón de acumulación neoliberal. Muchas gracias. Ha sido un placer haber compartido este espacio con ustedes. Esperamos pues tenerlas pronto en un nuevo espacio para seguir discutiendo sobre estos temas. Muy agradecido. Buenas noches.